este webinar y este espacio, eh, contándoles un poco desde qué es la Fundación Heinsohn y cómo arrancamos con este proceso tan bonito que es toda la gestión social, pero no solo en un aspecto de apoyo, sino en un tema de responsabilidad social y empresarial. Digamos que acá nosotros qué estamos buscando, que en la gestión que hemos venido trabajando durante este 2025 y ya 2026, pues hemos abordado dos puntos neurálgicos en esta gestión y es impulsar talentos y transformar futuros. Ese es nuestro eslogan, es lo que estamos trabajando y es lo que hemos venido construyendo con muchos de los que están aquí conectados como aliados estratégicos para nosotros. Y cómo arrancamos y es ese quiénes somos de la fundación y era, nosotros queríamos fomentar esa educación de jóvenes, la gestión de la tecnología, la pasión, la innovación, todo ese pilar de la formación técnica a través de las alianzas que nosotros hacemos con las empresas, con los institutos de educación superior, con las mismas universidades, con todo el gremio educativo, pues eso nos permite que podamos dar oportunidades. Y cómo nos vemos a ese largo plazo, lo estamos viendo como que nos reconozcan por transformar vidas de jóvenes y vidas desde el punto de vista em, social, desde el punto de vista de vida de la calidad en la educación, desde el punto de vista de vida. Y yo creo que eso es lo que nos atañe a muchos de nosotros. Los programas de responsabilidad social empresarial son un punto en donde ponemos la balanza. La balanza es poder dar oportunidades, pero que nos beneficie en una doble vía, que beneficiemos a las compañías, pero también beneficiemos a nuestras comunidades. Y desde la fundación nosotros trabajamos sobre cuatro principios importantes: transparencia, compromiso, integridad y eficiencia y responsabilidad. Eso es lo que nosotros estamos trabajando en el día a día para poder seguir nutriéndonos de mejores posibilidades. ¿Y cómo arranca esta fundación que nos está ayudando a impulsarnos en el 2025? Nosotros empezamos a abordar esas necesidades de formación y empleo y veíamos que existen a nivel país muchas comunidades en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos vulnerabilidad hay varios esquemas que lo traen: discapacidad, desplazados, familias, solo madres, cabezas de familia que alrededor de las empresas, diferentes etnias. Entonces, digamos que todo esto nos impulsó a que junto con el grupo empresarial Heinsohn, que lleva más de 45 años en el mercado, pudiéramos empezar a gestionar esas alianzas y darle a estos chicos oportunidades de desarrollar programas de formación técnico laboral y que las empresas como ustedes que nos reunimos hoy para puntos neurálgicos, pues los pudiéramos patrocinar, desarrolláramos su etapa lectivo-productiva o su etapa dual, o pudiéramos contratarlos. Esto es una gestión que desde la fundación estamos trabajando con las áreas de gestión humana, con las áreas de gerencia y presidencia para poderles contar cómo se trabaja para poder tener un equilibrio, no solo a nivel social, sino también al nivel económico, que a veces es lo que nos preocupa en las compañías. Nos preocupa presupuesto, presupuesto y presupuesto, ¿cierto? Entonces, nosotros desde la fundación que estamos trabajando mucho alineados en este contexto, que las empresas no tengan que sobre ejecutarse. O sea, que no tengan costos adicionales. Y nosotros estamos trabajando cuando nos han venido citando, cuando se inscriben en nuestras capacitaciones, cuando quieren que tengamos esos acercamientos, pues estamos contándoles cómo hacemos para poder trabajar con todo este proceso. ¿Y cuáles son los servicios que nosotros estamos trabajando? Tres puntos válidos: formación técnico laboral, em, acompañamiento integral en todo este modelo y todo el programa de responsabilidad social empresarial. Y que es que en este webinar queremos enmarcar y dejar una huella algo importante. ¿Cuál es nuestro compromiso como fundación desde el contexto de la inclusión? Y nosotros queremos que ustedes sepan que estamos garantizando igualdad de oportunidades y entornos laborales seguros. Estamos hablando de un contexto de marco normativo, estamos hablando de ley de 1618. De pronto agradezco a las personas que tienen su micrófono encendido poderlo silenciar.
Muchas gracias. Estamos hablando de la ley 361, que es todo el tema de integración social. Hablamos del decreto 2011 de inclusión laboral. Y también hay esa pizca de nuestras áreas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nosotros que estamos trabajando con las empresas hoy y que queremos que ustedes sepan cómo los estamos apoyando, estamos hablando de una cultura de buen trato. Estamos hablando de respeto por la diversidad, trato digno, prevención de la discriminación y ambientes laborales seguros. Y estas alianzas y beneficios que van a recibir desde la Fundación Heinsohn, pues nos conecta desde dos perspectivas. ¿Qué les estamos brindando a los jóvenes y a las comunidades? Su formación, crecimiento profesional, mejora en calidad de vida e inclusión laboral. Y para las empresas estamos trabajando responsabilidad social empresarial, todo el tema de beneficios tributarios, optimización en su cuota cena, talento capacitado e imagen corporativa. Y eso nos lleva a tener un impacto no solo en el programa, sino también un impacto a nivel empresa. Integración laboral exitosa, que estos jóvenes sea tanto de condición en vulnerabilidad o discapacidad, que empiecen a generar esa incursión en el mercado laboral, que no han tenido sus oportunidades, se las brindemos como empresa, que también mejoremos el clima organizacional. ¿Y por qué? Porque hay un propósito compartido, hay una cultura inclusiva y reconocida. Y esa cultura inclusiva fortalecida va a hacer que como organizaciones empecemos a posicionarse en ese compromiso auténtico de diversidad y equidad. Y al final pues tenemos dos puntos de vista: cumplimiento legal, cumplimiento social, pero también desde el punto de vista de la alta gerencia, un cumplimiento estratégico. Entonces quería invitarlos a que se inscriban ahí. Samadhi, que es nuestra gestora y líder de proyectos, nos compartió un link. Inscríbase, no se pierdan esa oportunidad de que tengamos un acercamiento, que los podamos contactar, que tengamos una reunión, que ustedes nos cuenten sus necesidades, que nosotros los apoyemos. Nosotros tenemos el personal en este momento, estamos trabajando con el Consejo de Bogotá, estamos trabajando con un gremio muy amplio de personas en condición de discapacidad, estamos trabajando con la Fundación G de Ecopetrol, tenemos muchas comunidades a nivel país de jóvenes en condición de vulnerabilidad. Permítanos, conózcanos y podamos construir este ecosistema. Este ecosistema no solo de responsabilidad social empresarial, sino también de oportunidades. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a este webinar de discapacidad a la luz de la ley 2466. Doctor Santiago, te doy paso y bienvenido. Daniel, mil gracias, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Por favor, me ayudan a confirmar a través del chat, o alguien si me puede confirmar si ya están observando mi pantalla. Sí, señor, Perfecto, ya vemos tu muchísimas pantalla. gracias, muy amables. Bueno, en primer lugar, como les estaba diciendo, mil gracias a Daniel, mil gracias a Diego, mil gracias a la Fundación por la invitación. Me presento, mi nombre es Santiago Cadena Mantilla, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral, y el espacio que nos convoca hoy es un tema muy importante, no solo por todo lo que ha venido exponiendo Daniel, por lo que comentó Diego, sino también porque es que se está generando en el mundo normativo y en el mundo de las leyes en materia laboral un contexto de integración y de inclusión al cual digamos que no podemos mirar hacia otro lado. Es un tema supremamente importante, no solo desde el punto de vista del cumplimiento de una obligación legal, sino también desde el punto de vista de la mejora de los climas organizacionales, de la creación de una cultura corporativa mucho más inclusiva, mucho más dinámica y digamos que más diversa desde este punto de vista. Eso como a modo de introducción. Lo que vamos a revisar desde nuestro punto de vista es el factor legal que tiene esta nueva obligación y el cambio normativo que nos trajo la reforma laboral, que es la ley 2460. La reforma laboral es una norma hito, es algo que vino a cambiar por completo el mundo laboral en el país, y lo cierto es que tiene muchas modificaciones a las cuales todos nosotros los que estamos acá, desde el rol que ejecutemos en las compañías, pues tenemos una incidencia. Tenemos el cambio en el tema de los recargos, en el tema de la jornada, tenemos el tema de los procesos disciplinarios, y para abordar esto digamos que tocaría hacer un curso bastante extenso. Por eso es que el día de hoy nos vamos a concentrar particularmente
en el tema de las obligaciones que nos trae la nueva norma de cara a la inclusión, al tratamiento de la discapacidad y a toda la gestión y estrategia que se tiene que adoptar desde las empresas con el fin de dar un cumplimiento integral a la norma y también de lograr beneficios corporativos eh, a la luz de esta nueva normatividad. Es por ello que hoy vamos a tratar estos puntos muy breves. Al final vamos a dar un espacio de aproximadamente 10-15 minutos para resolver las dudas que puedan surgir de cara a la presentación y estaremos pues totalmente dispuestos a aclararlas. Los puntos particulares que vamos a ver es, primero, de dónde la discapacidad, cuáles han sido las normas macro que han venido tratando este tema. Después vamos a ver, y uno de los puntos más importantes es qué es la discapacidad. ¿Y por qué les digo que es tan importante? Porque en el día a día, en la calle, en la relación que uno mantiene como trabajador o como empleador, muchas veces hay conceptos que se relacionan con la discapacidad que se confunden. Y eso no es un error que se cometa, digamos, con naturalidad o de mala fe ni nada por el estilo, sino sencillamente la discapacidad es un mundo bastante específico y esos conceptos pues muchas veces se prestan para discusiones. Es por ello que es muy importante determinar cuál es la diferencia de esos conceptos para entender de qué estoy hablando de cara a cada categoría. Después tenemos los incentivos que existen para las empresas respecto a la contratación de personas que estén en condición de discapacidad. Vamos a mirar en qué consiste la nueva obligación de las compañías que se conoce como cuota de discapacidad. Vamos a revisar qué es lo que nos dijo la reforma de ello, qué fue lo que quiso decir el Congreso en este caso respecto a la, a la nueva obligación para las empresas. Después vamos a ver, después de ver la obligación, vamos a entrar a analizar cuál es el instrumento o la herramienta o el documento con el que yo acredito el cumplimiento de esta obligación. Y por último, vamos a hacer una mención muy particular a algo que es relevante, que de cara a inspecciones del ministerio, de cara a requerimientos de por parte de trabajadores, ha sido muy delicado y hay que ponerle un foco particular desde la estrategia empresarial, que es el tema de los ajustes razonables. Y por último, vamos a analizar de forma muy breve cuáles son las eventuales consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones. En primer lugar, y acá voy a intentar ser lo más concreto posible, vamos a mirar cuáles son las normas que nos regulan a nosotros la discapacidad o de dónde viene este concepto. Entonces, en primer lugar, tenemos que el tratamiento con igualdad, la eliminación de cualquier tipo de discriminación y todas estas situaciones de derechos se desprenden principalmente de la Constitución política. Allí es donde se consagran ciertos ideales o ciertos pronunciamientos que siempre hay que tener en la cabeza porque son el piso mínimo de cara al tratamiento que se le da a esta población en particular. En estos artículos se enfoca la igualdad real, la protección especial que tienen las personas que están en condición de discapacidad y asimismo se establece el derecho al trabajo digno, a la estabilidad laboral reforzada y a la no discriminación. Entonces, teniendo en cuenta eso, también esto es una materia que se ha venido permeando mucho de tratados internacionales, particularmente los convenios de la OIT. De allí que hay un convenio de la ONU que es sobre las personas con discapacidad que Colombia adopta mediante la Ley 1346 del 2009. Y en ese convenio se traen las disposiciones generales respecto a las personas con discapacidad. Y por último, ya en la legislación particular colombiana, tenemos un aspecto bastante importante que son las normas que nos regulan a nosotros todo este tipo de situación. Estas son la Ley 361 del 97, en donde se establece la estabilidad laboral reforzada para personas por tema del llamado fuero de salud, y también la Ley 1618, que también la había mencionado Daniel, que es un marco normativo muy importante para darle un enfoque social a la discapacidad e integrar a esta población que se había visto históricamente excluida en las dinámicas laborales de la compañía. Posterior a estas bases normativas, digamos que acá lo importante es entender la diferencia entre ciertos conceptos con los que todos los acá presentes nos encontramos en el día a día, es los conceptos que se suelen confundir con el concepto de discapacidad.
Una persona con discapacidad, según la norma colombiana, es una persona que tiene una deficiencia mental, física, intelectual, sensorial, que es a mediano o a largo plazo, que está teniendo tratamientos y que tiene un diagnóstico. Eso es la definición que nos trae la norma de una persona con discapacidad. Y algo muy importante, que esto lo han venido determinando los jueces principalmente, es que esa discapacidad tiene que representar una barrera para yo acceder y ejecutar mis funciones en normalidades de condiciones como si me compararan con las personas que yo tengo al lado en el trabajo. Esa es la definición de persona con discapacidad. ¿Qué concepto se suele confundir con discapacidad? El concepto de incapacidad, por ejemplo. La incapacidad suele ser de corto plazo, no suele traer consigo un desarrollo adicional de un diagnóstico, de un seguimiento clínico, de un seguimiento médico, de un seguimiento desde el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, más allá de un cierre del caso y demás. ¿Eso quiere decir que una incapacidad no puede volverse una discapacidad? No, en lo absoluto. En muchas circunstancias, un cúmulo de incapacidades o una incapacidad prolongada puede convertirse en un escenario de discapacidad. Esa es la primera diferencia que tenemos que hacer en estos conceptos. Discapacidad no es lo mismo que incapacidad, aunque pudieran en ciertos eventos estar relacionadas. Otro concepto muy importante es que muchas veces se ha venido entendiendo que para yo poder acreditar mi discapacidad, siempre tengo que hablar en términos de PCL. Para las personas que de pronto no tienen contacto tan directo con estas situaciones, la PCL es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y esto se certifica mediante un número porcentual en donde me dicen que yo tengo una discapacidad del 5, del 10, del 50, del 80%. La PCL ayuda a medir el grado de la discapacidad, pero no se pueden confundir estas dos dimensiones, porque el número que a mí me mide el porcentaje se utiliza para ciertos trámites, pero eso no exime de mi condición de discapacidad. La PCL, ¿para qué es importante? Ya lo vamos a ver un poco. La PCL, que es el porcentaje que a mí me otorgan, tiene dos finalidades particulares. Primero es la aplicación del beneficio tributario y segundo es un requisito para acceder a lo que se conoce como la pensión de invalidez. Entonces, tenemos la discapacidad, que es el marco grande o el concepto grande, y dentro de la discapacidad nosotros vamos a encontrar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que me ayuda para la realización de ciertos trámites administrativos y ante el sistema de seguridad social en Colombia. ¿Qué es lo importante respecto al tema que nos convoca acá hoy? Que para la cuota de discapacitados lo que nos importa es que la persona tenga un certificado de discapacidad. No nos interesa, y acá voy a ser muy, digamos que muy claro con este punto porque es muy relevante, acá no estamos midiendo que para que una persona me cuente dentro de la cuota de discapacidad tenga que tener X o Y porcentaje. Con que tenga el certificado ya me sirve para dar cumplimiento a la obligación legal. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Teniendo en cuenta esa diferencia conceptual, entonces para hacer un breve recorderis tenemos los conceptos que nos van a ayudar para entender la nueva obligación son discapacidad, pérdida de capacidad laboral, invalidez e incapacidad. Son conceptos que se relacionan en muchos escenarios, pero lo cierto es que no son lo mismo y sus efectos y consecuencias son diferentes. Ahora bien, respecto a la discapacidad, nosotros tenemos que la contratación de personas con discapacidad en Colombia nos trae a las empresas unos beneficios, tanto tributarios como operativos, y nos ayuda y nos permite dar cumplimiento a ciertas obligaciones legales. ¿Cuáles son o en qué consisten estos beneficios? En primer lugar, tenemos que existe una deducción en el impuesto de renta por la contratación de personas con discapacidad. Este beneficio tributario se encuentra en el artículo 108-5 del Estatuto Tributario y allí se indica que el 200% es deducible de salarios y prestaciones en una persona que tenga una pérdida de capacidad laboral del 25%. Entonces, para estos efectos del beneficio tributario, no solo necesitamos contar con la discapacidad, también necesitamos una PCL adicional. Esto, digamos que es importante y siempre lo menciono de primero porque nos permite diferenciar
necesito yo para el cumplimiento de cada obligación? Como les mencionaba, para el cumplimiento de la cuota no es necesario acreditar ningún porcentaje particular, pero, por ejemplo, para la deducción de la renta sí es necesario que sea el 25% más de pérdida de capacidad laboral. Este incentivo convive con la nueva cuota obligatoria, lo que quiere decir que yo puedo hacer moñona. Es decir, si yo tengo una persona que cuenta con certificado de discapacidad y adicionalmente tiene una PCL de más del 25%, esa persona funciona para acreditar el cumplimiento de la cuota de discapacidad establecida en la reforma y también para aplicar al beneficio tributario de la deducción del 200% de la renta. Esos son los principales beneficios que existen. Ahora bien, la materia que nos convoca y yo creo que donde van a surgir la gran mayoría de preguntas. ¿Qué pasó el año pasado en junio? El Congreso aprobó la reforma laboral, que es la Ley 2466. Y en esta reforma se estableció una nueva obligación para todos los empleadores en Colombia, indiferente si son del sector privado o del sector público. Recién salió la reforma, empezaron a surgir dudas sobre el artículo, porque lo cierto es que dejaba ciertos vacíos legales que uno decía, caray, ¿cómo hago para darle cumplimiento a esta obligación? A lo largo de este tiempo han venido saliendo decretos y resoluciones que nos han permitido a día de hoy poder socializar con ustedes una estructura ya clara de yo como empresa qué estrategia tengo que adoptar para acreditar el cumplimiento de esta obligación. ¿En qué consiste la obligación? Esto consiste en que toda empresa privada, en este caso, que tenga más de 100 trabajadores de planta, pues va a ser obligada a cumplir con una cuota de personas con discapacidad. ¿Cómo se calcula la cuota? Para toda empresa que tenga menos de 100 trabajadores, no es obligatorio dar cumplimiento a esta obligación. Si yo tengo más de 100, tengo que empezar a contratar a 2 personas con discapacidad por cada franja de 100 personas. Y si tengo más de 500, uno adicional por cada 100. Esa es la forma de yo calcular al interior de mi empresa cuál es el número de personas con certificado de discapacidad que yo tengo que tener contratadas. De acá surge la primera conclusión, que las vamos a ver al final. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo como empresa? Hacer el cálculo de cuántos trabajadores tengo activos en este momento y cuántos tienen un certificado de discapacidad para verificar si yo estoy dando cumplimiento a la obligación que nos trajo la norma. Ese es el paso número 1. Paso número 2, que es muy importante en esta situación. Determinar si en los trabajadores que ya tengo contratados hay personas que ya tengan estos certificados. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo ya aclaró que las personas que yo tenía contratadas con anterioridad sí me cuentan para el cumplimiento de esta obligación. Excúsenme que estoy viendo una pregunta que me parece muy importante, el tema de los colaboradores SENA. En el reciente decreto 223 del año 2006, que fue expedido hace 3 semanas aproximadamente, se dispuso expresamente que no hacen base para el cálculo de la cuota. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Lisette, es que en principio no hacen base para el cálculo de la cuota. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, a día de hoy tu empresa en el ejemplo que nos pone, si alguno no ha visto el chat, es tengo 95 trabajadores y 5 aprendices, ¿estoy obligado? No estaría obligada porque esos 5 aprendices no hacen base para el cálculo de la cuota. Eso, digamos que a modo de resumen respecto a la obligación. Entonces, como les venía comentando, acá es importante determinar yo como empresa qué acciones tengo que tomar. Primero, mapear cuál es mi grupo poblacional. Segundo, determinar si ya tengo personas que me acrediten el cumplimiento. Y tercero, en caso de que no tenga el requisito acreditado, pues es importante que yo busque alianzas. En este caso, por ejemplo, la Fundación Heinsohn es una opción impresionante y nosotros desde la firma siempre lo recomendamos de cara a buscar programas de integración y de inclusión que me permiten tener acercamiento con esta población de personas con discapacidad y mediante un acuerdo, pues lograr tanto un ambiente inclusivo, beneficios en clima organizacional, como el cumplimiento legal de la nueva cuota. Y por último, respecto a una obligación que trae la norma, es que es deber de toda empresa, una vez suscrito el contrato de trabajo que yo firmo con la persona, pues reportarlo ante el ministerio dentro de los 15 días siguientes.
El canal de reporte a día de hoy no se ha terminado de definir, pero lo cierto es que por el momento es necesario realizar este reporte al ministerio, así sea a través de un derecho de petición. ¿Qué nos dice el artículo? Como les venía diciendo, las empresas con hasta 500 trabajadores tienen que contratar 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores permanentes. A partir de 500 deben sumar un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100. Entonces, si yo estoy de 0 a 100, no tengo obligación. Si estoy de 100 a 500, son 2 por cada 100. Y por último, si tengo más de 500, ya no sigo la suma de 2, sino solamente uno adicional. Acá viene el punto y digamos que uno de los mitos más grandes o de donde existe más información es cómo acredito yo que alguien tiene discapacidad mediante el certificado de discapacidad. Es un trámite que anteriormente no se solía realizar con frecuencia. Puede ser por desconocimiento, por falta de información, por falta de socialización de este trámite, pero lo cierto es que no se ejecutaba con frecuencia. Y lo que nos dice la norma es que esa es la herramienta y el documento para yo acreditar este cumplimiento legal. Entonces, acá van a tener ustedes van a tener acceso a la información, de cómo funciona el cálculo. Esa es la tarea, mejor dicho, que todas las empresas tienen que estar haciendo esta misma tarde de cara a revisar, oiga, ¿cuántos trabajadores tengo? ¿Cuántos necesito tener contratados para acreditar el cumplimiento de la norma? Ahora bien, como les estaba diciendo, el documento maestro para acreditar el cumplimiento de la norma es el certificado de discapacidad. Es el único documento válido que me permite contabilizar para la cuota de discapacidad. ¿Cómo funciona este certificado? Este certificado es expedido por la autoridad competente y el trámite se adelanta ante la Secretaría de cada ciudad, ante la Secretaría de Salud. Entonces, si yo tengo un trabajador que tiene alguna deficiencia física, por ejemplo, ese trabajador puede acercarse y está en Bucaramanga. Ese trabajador puede acercarse a la Secretaría de Bucaramanga o realizar el trámite en línea para solicitar el inicio del proceso de solicitud del certificado de discapacidad. Ya vamos a ver unos aspectos claves, pero les voy adelantando que es un trámite que la empresa no puede hacer en nombre del trabajador, es el trabajador quien tiene que hacerlo por voluntad propia y que finaliza con la expedición o no del certificado de discapacidad después de una valoración clínica que es interdisciplinaria. Entonces, esto es un tema que pues van a tener en la presentación y nosotros siempre recomendamos desde la firma que las empresas socialicen esto con sus trabajadores con el fin de identificar personas que puedan dar cumplimiento a esta obligación. ¿Cómo se solicita el certificado de discapacidad? Esto está regulado por una resolución del Ministerio de Salud y lo que nos dice es que el trámite es mucho más sencillo de lo que uno pensaría. Y muchas veces esa barrera limita a las personas porque tengo que hacer muchas vueltas, tengo que llenar muchos papeles, eso me va a tomar mucho tiempo y lo cierto es que es un trámite más simple de lo que uno piensa. El usuario, en este caso el trabajador, solicita ante la Secretaría de Salud el inicio del trámite. La Secretaría emite una orden en donde le indica en qué IPS o qué EPS puede realizar este tipo de exámenes, se hace la valoración del equipo multidisciplinario y después del resultado de esa valoración se emite el certificado en caso de que proceda. Ese certificado queda registrado en una plataforma a la cual todas las autoridades tienen acceso. De ello se deriva que muchas veces otra de las barreras que hay es que la gente piensa que toca pagar o algo por el estilo, y lo cierto es que según la resolución, este certificado y este trámite no tiene costo para el solicitante. Y asimismo, los exámenes ya no son solamente en sedes físicas, sino que se realizan incluso por telemedicina. Acá es importante, y ahí estoy viendo que están poniendo ciertas dudas respecto a quién puede realizar el trámite. Según la propia resolución, la empresa no es quien tramita el certificado, es el trabajador. Que la empresa puede acercarse e informarle, acompañar el trámite, digamos que no está prohibido en ningún sitio, pero lo cierto es que el trámite no se puede adelantar
a nombre de la empresa. Siempre tiene que tener o el nombre o la autorización expresa por parte del trabajador en donde se faculte a iniciar este tipo de situaciones porque se trata de derechos personales de cada persona. La empresa, de cara a este certificado, ¿qué rol tiene? El de utilizarlo para acreditar el cumplimiento del requisito y para aplicar a todos los beneficios que veníamos conversando hace un momento. Debe verificar la existencia y la vigencia, porque de cara a esta nueva obligación, lo cierto es que uno supone que van a existir certificados alterados, certificados que se encuentran vencidos y demás. Por lo tanto, el deber de vigilancia de las compañías debe ser un requerimiento tanto como para el de los beneficios. De este tema del certificado, digamos que con eso cerramos la obligación, entonces serían 3 puntos claves. Primero, entender los conceptos de discapacidad. Segundo, entender cuál es la obligación que me está imponiendo a mí la reforma laboral. Y tercero, realizar un mapeo, una estrategia de seguimiento y una acreditación del cumplimiento mediante la verificación del certificado de discapacidad. De todo este tema se deriva que la norma y la reforma laboral no solo nos trajo esta nueva obligación, sino reforzó unas que estaban en el tintero y que se conversaban mucho, habían sentencias que las mencionaban y lo cierto es que ya la norma nos lo trae de una forma supremamente clara. Y es que las empresas tienen que implementar ajustes razonables como una obligación de carácter imperativo dentro de sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo, como mencionaba Daniel al inicio, dentro de sus procedimientos y demás. ¿En qué consisten los ajustes razonables? Es que la empresa tiene que atender de forma respetuosa y en el menor tiempo posible todas las solicitudes de los trabajadores de medidas que sean necesarias, adecuadas y proporcionales para remover barreras que se puedan presentar en el mundo del trabajo. Entonces, esto consiste en que las empresas tienen que implementar dentro de sus rutas de atención, dentro de su socialización, dentro de sus comunicaciones, medidas que tiendan a eliminar estas barreras, a promover la inclusión, a acreditar el cumplimiento normativo y también no solo viéndolo desde el punto de vista del cumplimiento regulatorio, sino desde el punto de vista de que es necesario cambiar el chip de contratación al interior de las empresas. Yo esto se los digo como experiencia que ha tenido la firma en ese aspecto. Todas las planes, programas de contratación de personas de poblaciones diversas, de personas con discapacidad, han tenido un resultado supremamente positivo al interior de las organizaciones. Como les comentaba, no únicamente desde el punto de vista del cumplimiento legal, sino se ha notado un incremento en la percepción del clima organizacional, en la comunicación, en la integración, en la inclusión al interior de la empresa, en la capacitación, en habilidades blandas y demás, brinda un marco muy amplio. Y esto es como si uno abriera una puerta y se le abre, mejor dicho, un mundo enorme en donde todos son beneficios. Entonces, quería hacer como esa acotación y quería poner de presente la obligación que tienen todos los empleadores de realizar los ajustes razonables de cara a las barreras. Para ir, digamos que cerrando y abrir el espacio ahorita a las preguntas, acá viene dos de los puntos más delicados que nos trae la reforma. Como ustedes saben, en Colombia existe lo que se conoce como fuero de salud. Y una de las preguntas que a uno le surge inmediatamente conoce esta nueva obligación es a todas las personas que yo contrate en el marco del cumplimiento de la nueva cuota, ¿les va a aplicar el fuero de salud de forma automática? Lo cierto es que es necesario esperar a ver el comportamiento de los jueces respecto a esta medida, pero nosotros venimos a exponerles una de las alternativas que desde la academia y desde la práctica del ejercicio se ha venido identificando que es la adecuada para dar manejo a esto. Esta estrategia consiste en adaptar el modelo contractual que nosotros manejemos con el fin de brindar claridad de que la contratación se está haciendo en el marco del cumplimiento normativo. Y esto no es algo que vaya en perjuicio del trabajador ni nada por el estilo, sino es ser totalmente transparentes en que la contratación se realizó en cumplimiento de un deber legal y que se encuentra en un programa de inclusión al interior de cada compañía. Entonces, respecto a este punto, pues es muy importante determinar em,
cuál es el manejo que yo le voy a dar a las minutas contractuales y a la relación documental que yo voy a manejar al interior de este cumplimiento. Asimismo, digamos que ahí estoy viendo las preguntas. Ahorita en las conclusiones vamos a responder algunas y después abrimos el espacio para las que considere. Respecto a las consecuencias del incumplimiento de la norma, el ministerio puede inspeccionar, puede requerir información para verificar que las empresas estén cumpliendo con la norma. Los incumplimientos pueden generar procesos administrativos, planes de mejoras y hasta multas. Eso digamos que es como todo lo que funciona en materia de cumplimiento en materia laboral. El ministerio en cualquier momento pues puede decir, oiga, empresa Santiago Cadena, por favor acredíteme el cumplimiento de la cuota de discapacidad y si no lo tengo, pues pueden iniciar las acciones correspondientes. Asimismo, si se le da un manejo equivocado, existe un riesgo intrínseco y es el riesgo de reclamaciones, de tutelas, de demandas, de reintegros por no documentar y hacer un seguimiento correcto a estos planes y políticas. Lo ideal es que las compañías, en el marco del cumplimiento de esta norma, en caso de estar obligados, se blinden mediante el establecimiento de un procedimiento, de unas políticas, de documentación al interior del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, en donde se procure el cumplimiento de la normativa y se integre y se acredite la voluntad e intención de cumplimiento real de esta normatividad. Entonces, a modo de conclusión, y acá respondo una de las preguntas que vi en el chat. En primer lugar, tenemos qué hay que hacer, cuál es la estrategia. Como dice el título, acá veníamos a ver cuál es el cambio y cómo actúo. La estrategia consiste en estos pasos. En primer lugar, tenemos que diagnosticar nuestra planta actual, determinar si ya estoy cumpliendo con la cuota, si me falta cumplir con la cuota y establecer un plan de acción al interior de la compañía. ¿Cómo establezco el plan de acción? Y esto se los digo. Tengo que buscar qué fundaciones, en este caso la Fundación Heinsohn, qué entidades prestan este tipo de servicios con el fin de prepararme para el cumplimiento de la norma. Segundo, identificar cuáles son los cargos y cuáles serían los diagnósticos que sirven o que funcionan o que tienen una mejor adaptación a a mi, a mi estructura de organización empresarial. Acá es muy importante lo que realiza la Fundación Heinsohn en el sentido de que ya se brinda el servicio con la capacitación técnica, al menos en los elementos mínimos, con la creación de oportunidades y de conocimientos que permiten que esta inclusión sea mucho más pacífica. Después tenemos la definición de las rutas internas de ajustes razonables. Otro plan de acción que es muy importante, como les mencionaba, es en caso de ya tener certificados de discapacidad en la empresa, verificar su autenticidad y su vigencia, el archivo y la trazabilidad documental, que como les decía, y por último, ahí vi la pregunta y acá voy respondiendo esto, la reforma laboral nos dijo que el plazo para dar cumplimiento a esta obligación es el 25 de junio del año 2026. Eso quiere decir que nos quedan exactamente 2 meses para cumplir con esta cuota. Eso quiere decir que el 25 de junio el ministerio va a estar mandando requerimientos, no lo sabemos, o si no, pero lo cierto es que va a ser necesario medir el riesgo e identificar si ya como empresas estamos dando cumplimiento a esta norma. Y por último, pues el tema del reporte al Ministerio del Trabajo, entonces va a ser importante identificar si ya tengo este tipo de contratos, realizar el reporte y revisar si estoy aplicando correctamente la solicitud y la aplicación del beneficio tributario que comentamos al inicio. Por último, esto a modo de conclusión y ya pasamos em, con las preguntas que puedan tener por el chat. Samadi, tú me ayudas ahorita de pronto a recogerlas o si no, yo voy bajando acá en el chat para ir dando respuesta a las mismas y no quitarles más tiempo de que estaba programado para el webinar. A modo de conclusión, más allá del cumplimiento legal, yo quisiera hacer una reflexión respecto a cómo se conciben este tipo de normas. Muchas veces se observan como si fueran una carga o una imposición. Y lo cierto es que la manera correcta de entender este tipo de disposiciones normativas es como una oportunidad. Es una oportunidad para las empresas de crear un ambiente más diverso, más inclusivo, que brinde más oportunidades, donde hayan aprendizajes constantes de relaciones laborales que uno no ve en la cotidianidad y por lo tanto son supremamente valiosas y enriquecedoras.
Entonces, quería como dejar eso sobre la mesa para que reconsideremos nuestra forma de ver este tipo de imposiciones que nos traen las normas y verlas como oportunidades de mejora, no solo para cumplir con una norma, sino para mejorar, crecer como organización, como empresa, ya sea grande, mediana, tenga la obligación de cumplir o no. Cualquier de estos accesos nos permite a nosotros siempre tener un crecimiento constante y dinámico de las organizaciones. Conclusión número dos, el certificado de discapacidad es la columna vertebral de este proceso, por lo tanto es muy importante que nos acerquemos a los colaboradores que puedan ser, digamos que elegibles para este tipo de certificación. La cuota es obligatoria desde el 25 de junio de este año 2026, pues la reforma dijo que era un año de implementación opcional y después se volvió obligatorio. Y por último, tenemos que buscar adecuar nuestros procedimientos con el fin de buscar la inclusión real y manejar la gestión del riesgo al interior de las empresas. Con esto, pues cierro. Agradezco muchísimo la invitación. Espero que la gran mayoría de dudas que se hayan venido presentando se hayan ido solucionando y pues vamos a dar estos 10 minuticos que le quedan a la reunión con el fin de que ustedes pues puedan plantear sus inquietudes ahí. Daniel, pues pido tu ayuda y de Samad y con el fin de cómo manejamos las preguntas porque he visto que han surgido bastantes. Entonces no sé si la gente pregunta o si revisamos en el chat. Quedo atento a como ustedes me digan. Gracias, Santiago. Si quieres, vayamos respondiendo las preguntas que nos han puesto acá en el chat. Muy rápido. Ya respondiste la de tienes 95 colaboradores y 5 Ujú. aprendices. Ya, esa no. Vas arribísima, Tenemos, han hecho un montón más. sí. eh, sí, ya tengo contratado a un trabajador con superior al 25% de discapacidad. ¿Cómo es el trámite del reporte ante el mil trabajo? Perfecto. ¿Cómo es el trámite del reporte? Como les comentaba, esto es una obligación que tiene que tramitarse a través de una plataforma. Lo cierto es que el ministerio hasta el momento no ha dispuesto cuál es esa plataforma, por lo que nuestra sugerencia desde la firma es elaborar un derecho de petición donde se le diga, señores ministerio, mediante el presente me permito acreditar o reportar el contrato de persona con discapacidad y agradezco me indique cuál es el canal de comunicación para realizar esos reportes. Esa sería la forma de reportar los contratos que fueron suscritos con anterioridad a esta norma. No hay ninguna necesidad de firmar ningún otro sí ni de crear un nuevo documento, sino que se reporta el contrato anterior y lo que se hace es el reporte. Gracias. Cuando hablas de certificados vencidos, ¿el empleado debe renovar con alguna periodicidad los certificados? Eso depende mucho, hay ciertas excepciones. La regla general es que no es necesario hacer una renovación, pero lo que sí se puede hacer es una, digamos, actualización del certificado por pérdida y demás. Y una excepción donde sí tiene que renovarlo es cuando el certificado fue expedido cuando la persona era menor de edad. En ese caso, después de 6 años, tiene que ir a renovar su certificado de discapacidad. ¿La norma aplica tanto para entidades públicas como privadas? En efecto, y de hecho les comento que nosotros, pues desde nuestra práctica profesional nos concentramos más en entidades privadas, pero tenemos un mapeo general de esta normativa y desde el departamento administrativo se han venido expediendo varias resoluciones dando ciertas precisiones adicionales para el sector público, pero el marco normativo, que es el artículo de la reforma laboral, aplica para instituciones públicas y privadas, efectivamente. Tenemos un Ay, contrato perdón, Daniel, Dale, vi una dale. muy importante que me parece clave, el tema de las empresas temporales. Los trabajadores que yo tengo contratados como en misión o de empresas de servicios temporales hacen base para el cálculo de la cuota de la empresa temporal, no para mí como empresa usuaria. Yo no los cuento en mi base. Súper importante esa precisión. Mil gracias a Maritza que hizo esa pregunta. Los trabajadores en misión no los cuento para mi base, los tiene que contar la temporal en su base. Daniel, ahora sí sigue. Qué pena ahí, que esa es clave. Dame un segundo aquí. ¿Cuánto tiempo aproximado tarda que el colaborador obtenga su certificado de discapacidad? Nosotros hemos ensayado en 3 municipios distintos y lo cierto es que el certificado no suele tardar de mes, mes y medio, máximo hemos visto 2 meses, pero lo cierto es que no podemos darle un plazo establecido
en general, porque sabemos pues que hay secretarías y hay municipios que tienen una burocracia un poco más compleja o que por un tema de acumulación de trabajo y demás, no podemos darle un plazo estimado, pero lo cierto es que en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Bogotá, el certificado se ha tardado más o menos un mes, mes y medio. Ok. Si actualmente no tengo en planta 100 trabajadores, pero por proyección de ingresos a julio del 2026 llegaría a 100, ¿qué plazo tendría la empresa en este escenario para cumplir con la contratación de las dos personas en inclusión? Esa es una muy buena pregunta y lo cierto es que ahí es donde viene el tema de la planeación y de la estrategia documentada. ¿Por qué menciono esto? Porque a día de hoy no estoy obligado, pero proyecto cumplirlo. Entonces, tengo que asegurarme de que cuando llega a los 100 trabajadores voy a estar cumpliendo con la norma y eso tiene que estar dentro de mi proyección. Es decir, cuando yo hago el estudio para llegar a los 100 trabajadores, tengo que tener en cuenta que cuando los tenga voy a tener que acreditar el cumplimiento de la cuota de trabajadores con discapacidad. Es decir, dentro de la planeación de contratación, y esto va a ser un tema que todas las empresas van a tener que tener en cuenta en su conteo de headcount, en la planeación que puedan tener de ampliación de operaciones o demás, siempre voy a tener que tener en cuenta el tema de la contratación de personas con discapacidad. Perfecto. Dice, el tener vinculado trabajadores en condición de discapacidad disminuye la cuota de aprendizaje en asignada. En principio, lo que dice la norma es que hay una reducción del 50% y es decir, que cuando el aprendiz tiene una discapacidad, me cuenta doble al interior de la cuota. Eso es lo que me dice la norma, pero no tiene ningún efecto respecto a esta obligación de contratación. ¿Sí me hago entender? El hecho de tener el beneficio de la cuota de aprendizaje es independiente a esta nueva obligación. Son dos temas diferentes que también es un beneficio, pero no se puede confundir con el cumplimiento de la cuota. A partir de la reforma laboral, los contratos de aprendizaje fueron considerados como una modalidad especial de contrato de trabajo. No obstante, de acuerdo con la capacitación recibida hoy, surgen dudas respecto al tratamiento de los aprendices del SENA en cumplimiento de la cuota de vinculación de personas con discapacidad. Uno, los aprendices de SENA se incluyen dentro de la base de los 100 trabajadores de Yo planta no que se creo. tienen en cuenta para determinar la obligación de contratar dos personas con Por eso discapacidad. sí, pero Y como después fue con segundo, lo del cambio salarial, por entonces pues favor, obviamente harían el El agradecemos la cambio persona sus que micrófono. dos. tiene prendido el micrófono. Muchas gracias. Y el segundo, en caso contrario, la interpretación correcta es que los aprendices del SENA no pueden ser contabilizados dentro de la base de trabajadores ni como parte de la cuota con discapacidad exigida. Muy buena pregunta y como les decía, es un cambio muy reciente y el ministerio se contradijo en esta postura. Como tú bien dices, en la reforma se estableció que el contrato de aprendizaje tiene naturaleza laboral. Perfecto. Después la circular 83, qué pena, hay alguien con el micrófono y esta duda es clave. Muchas gracias. La circular 83 dijo que seguía contando para efectos Ahora de sí me diste toda la discapacidad. información. No, señora, hoy no voy a hacer el pago. Qué pena con ustedes, espérame. A ver si ya. Muchas gracias. Entonces, posteriormente, Entonces, licenciado. Santiago, creo que te mutearon. caray, gracias Daniel, perfecto. Entonces, les estaba comentando que acá hubo una contradicción por parte del ministerio porque en la circular 83 establecieron que sí servían para el cumplimiento de la cuota de discapacidad, pero la circular, digamos que no tiene efectos vinculantes a priori. Y en el decreto que les comento, que es el 223, que salió hace 2, 3 semanas, se dejó establecido explícitamente que los aprendices no hacían base. Es una contradicción del ministerio, no tiene sentido que yo excluya a los aprendices del conteo, pero lo cierto es que la norma a día de hoy nos dice que no se contabilizan para la base. Por lo anterior, lo recomendado a día de hoy es cumplir con lo que dice el decreto. Por nuestra parte, desde la oficina, y acá estamos en contacto constante con la Fundación, ya elevamos un derecho de petición ante el Ministerio para que dé claridad a esta situación y nos permita acreditar y estar con la tranquilidad de estar cumpliendo con la norma. Entonces, como te comento, los insumos son primero la reforma laboral, después la circular 83 del 2025 y por último el decreto 223 del 2026, donde se excluye a los aprendices del conteo de la base con el argumento de que no son trabajadores permanentes. Pero uno de nuestra postura es, si no son trabajadores permanentes, yo tampoco contaría, por ejemplo, obra, labor o término fijo. Entonces, estamos a la espera de la respuesta del ministerio sobre este aspecto, pero lo cierto es que a día de hoy no se deben tener en cuenta para la base. Gracias. Si Perdón,
Sigue sirviendo para el beneficio de la cuota. Son dos cosas distintas, repito. Sigue, Daniel, qué pena. Si contrato personas con discapacidad, ¿las puedo tomar también como cuota de aprendiz? Si contrato personas con discapacidad, las puedo tomar también Eso para era lo que cuota de hablábamos aprendiz. de que no podían estar en ambos modelos. O sea, si contrato Claro, porque discapacidad como aprendiz, no me no hace me va la a contar separación. en la discapacidad, tal cual. Esa es la conclusión. Así es. Listo. Si las instalaciones de mi empresa no están adecuadas para discapacitados y no puedo modificar las instalaciones, ¿cuáles serían las opciones? La única excepción es solicitar al ministerio y justificar el por qué no puedo dar cumplimiento a la cuota. Pero lo cierto es que pues esa justificación tiene que venir atada al cargo y la única justificación que se ofrece es no tengo puestos que me permitan contratar a la persona. Como la obligación no ha entrado en vigencia, no se ha visto cuál es la postura respecto a estas solicitudes. Entonces, hay que esperar. Es válido que la empresa envíe una comunicación al ministerio solicitándole la exclusión del cumplimiento teniendo en cuenta esta circunstancia particular, pero lo cierto es que a día de hoy pues no se ha recibido la primera respuesta, entonces hay que ver qué postura toma el ministerio respecto a estas solicitudes. Para ser más concreto en este punto, sí se puede solicitar la exención, pero no se conoce hoy en día cuál va a ser el criterio que va a usar el ministerio para aceptar o denegar estas solicitudes. ¿Qué pasa si no se consigue personal con discapacidad especializado para contratar en la empresa? ¿Qué sanción tendrían las empresas? Acuérdense que el ministerio puede empezar con un simple requerimiento y las multas del ministerio se miden dependiendo de la gravedad. Yo no les puedo decir un número porque eso no está tarifado. Pero digamos que sí se expone a requerimientos, a no conformidades en auditorías, a ciertas multas que puede imponer el ministerio, pero no les puedo decir un número porque eso depende del incumplimiento y de la sanción que imponga el ministerio dentro de su proceso sancionatorio administrativo. Perfecto. Si la empresa privada hace el pago del certificado en Secretaría de Salud de la ciudad con aprobación y autorización del empleado, ¿es válido? El certificado, según la resolución, no tiene ningún tipo de costo y yo no puedo hacerlo si el trabajador no es quien inicia el trámite. ¿Sí? Yo puedo acompañarlo, brindarle la información, pero como empresa no es posible realizarlo de esa forma. ¿Qué pasa si actualmente tengo 104 colaboradores, pero mi headcount disminuyó a 96? ¿Debo mantener la cuota de discapacidad teniendo en cuenta que no está en el rango? Siempre se tiene que medir a día presente. Es decir, yo tengo que mirar, si hoy tengo 96, no estoy obligado a dar cumplimiento a la cuota. Y si mañana tengo 105, estoy obligado a cumplir con la cuota. Se mira en el día presente, no tiene una franja para medir el cumplimiento. Cuando se retira una persona en condición de discapacidad, ¿cuánto tiempo tengo para ingresar otro trabajador? En principio, la norma no dispone nada en particular, digamos que debe haber un tiempo prudencial, pero si una empresa cuenta con la mala suerte de que se retira hoy y el ministerio viene mañana y eso representa el incumplimiento, pues estoy incumpliendo con la norma. Es un poco de esa manera. Lo ideal sería pues tener el reemplazo en el menor tiempo posible. Aquí creo que hay dos comentarios más que no son preguntas, sino más como afirmación, y Ujú, es si por temas de infraestructura no es posible tener personas en discapacidad, es posible generar vinculaciones 100% en trabajo remoto, teniendo en ujú. cuenta que el rol lo permita en todas las condiciones de ley. ¿Me repites, Daniel? Perdón, se te cortó al Que final. Qué hay, pena. que hay una persona, Diana Montes nos Ujú. menciona que para todos podemos contratar personas en condición de discapacidad en modalidad de teletrabajo si De el rol de acuerdo. la persona lo consigue para no tener afectaciones en infraestructura y cumplir con la cuota. Totalmente de acuerdo y gracias a las tecnologías de la información, pues es una herramienta y una posibilidad que se nos abre. Estoy de acuerdo con el comentario que hace Diana. Y lo otro es, las personas en discapacidad entran con fuero de protección. Eso era lo que estábamos comentando de la estabilidad laboral reforzada. La respuesta conservadora a esa pregunta sería que sí, pero mediante una cláusula contractual y mediante un manejo adecuado se puede mitigar ese riesgo, pero la respuesta conservadora sería que sí. Y por última pregunta, ¿se debe generar un contrato diferente para las personas en condición de discapacidad? Idealmente sí, digamos que hay que ajustar la minuta contractual, no en lo relativo a derechos y demás, sino poner de presente el conocimiento previo de las dos partes de la situación, que la contratación se da en el marco del cumplimiento normativo
y adicionalmente, pues las condiciones particulares que esta persona pudiera llegar a tener dentro del sistema de gestión, respecto de ajustes razonables, respecto de obligaciones adicionales y demás, si es necesario tratar esta minuta de una forma más delicada que una minuta común y corriente. Perfecto. Esas serían como las preguntas que tenemos actualmente. Perdón rápido, los días para hacer el reporte al ministerio son hábiles o corridos. Por regla general, cuando las normas establecen estas obligaciones, se cuentan como hábiles. Y listo. Santiago, muchas gracias. A ustedes. Agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar a este webinar. Esperamos que haya sido muy nutritivo. Por favor, inscríbanse en nuestro link de asistencia. Queremos seguirles compartiendo información. También estamos disponibles en el correo fundacionconecta@heinson.com.co. Si nos quieren escribir, si necesitan asesoría, si necesitan que los apoyemos en este proceso, bienvenidos. Estamos disponibles para ustedes y les damos un feliz resto de día. Que estén muy bien. Muchas gracias por la Gracias. atención y por la Gracias. invitación. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Feliz Muchas día. gracias. Muchas Gracias. 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 Gracias.